En esta ocasión, utilizaremos el modelo Copic Sketch de Copic Markers. Sus características más importantes son la posibilidad de reemplazar e intercambiar sus puntas, recargable, compatible con el sistema aerógrafo. Junto a Constanza de Madriguera, Chile, que se dispone a colorear, el primer color a utilizar es un tono piel R40. Con este primer color se le da una base a la piel como primera instancia, coloreando parte del cuello, cara, pecho y brazo de la figura. Posteriormente, se da uso del color código E70 para entrar a jugar con el tono de base y realzar elementos de la piel en luz y sombra de la figura a colorear. Ahora se utiliza el tono BG70 para colorear la base del fondo debido al gran espacio que se colorea. Se encuentra en cámara rápida. Este tono se utiliza como primera capa para luego recibir otros tonos encima. El BG53 entra en paralelo al primer color de fondo, generando contraste y una especie de onda húmeda al dibujo. El siguiente color a utilizar es el BG90, que cae encima del primer color de base del fondo, dibujando unas hojas tono sobre tono. El mismo efecto se realiza con el B24 sobre el segundo color de fondo. Acá es donde entra el tercer color de fondo, el BG75, generando un contraste mayor debido a su oscuridad. El R24 es el cuarto color de fondo que viene a aplicarse de forma plana y a su vez de manera texturada, generando unión entre la figura y el fondo. Acá es donde nos volvemos a centrar en la figura coloreando parte de la vestimenta con el tono B97, asimismo el BV23 y el BV29. También se suma el coloreado del pelo con el código de color BV000, dando una base al cabello, para luego recibir los otros tonos a aplicar en la misma zona. Así es como entra el BV23 a jugar en pareja con el tono de base en el pelo para darle entrada al color BV29, que será el que determinará la forma final del cabello. Volvemos al fondo con el tono de color B99 para seguir dando forma al fondo y sus formas rocosas. Para finiquitar la entrada del pincel delineador Opaque White sobre el fondo rojo, con gran capacidad de detalle y poder de cubrición, la herramienta perfecta para el acabado final de tu dibujo. Este capítulo trata sobre cómo recargar un white marker, muy utilizado para rellenar superficies medianas o grandes, para realizar efectos de trazo, etc. Este se rellena con la tinta Various Ink de Copic Marker, el cual se puede recargar aproximadamente unas 7 veces con esta botellita, como nos muestra José. Es muy importante disponer el marker en un ángulo de 45 grados para el mejor recibimiento de la tinta hacia el marker. Cuando el marker white está vacío, como en este caso, son 6 ml de tinta aproximadamente los que se necesita para dejar cargado en su totalidad el plumón. Con mucha paciencia y dedicación, ir llenando gota por gota, chequeando en cada momento que no se rebalse ni llene más de la cuenta. Así de fácil. Luego prueba y disfruta. Si tienes duda del correcto llenado del marker o sientes que no marca de la mejor manera, puedes repetir el proceso de llenado siempre manteniendo los cuidados pertinentes. Con un sketch rápido Balco, prepara la superficie para recibir a la estrella de este capítulo, el marker punta pincel Gassenfood.
Usado tradicionalmente para caligrafía japonesa, ha trascendido todo límite debido a su gran versatilidad de trazo, tal como podemos ver en el dibujo de la silueta de la cara o en el trazo del cabello, donde con un solo gesto de muñeca se puede sacar un trazo fino o mediano fácilmente, queriendo terminar en punta o de forma redonda, según como quieras. En este capítulo exploramos las infinitas posibilidades de utilización con Copic Markers. Con unas maderitas previamente imprimadas, damos inicio a donde Daniel parte usando un sketch marker de manera muy gestual para dar una base y recibir a nuestro querido tira línea recargable o Multiliner SP03 negro. Luego, Daniel nuevamente selecciona unos sketch marker más para trabajar unos árboles y montaña de fondo. Para el trabajo de fondo en primera instancia, utilizamos el lado del bisel del sketch para lograr un acabado más afín con las formas que se quieren realizar. Luego, para el trabajo de los árboles, utilizamos la punta Super Brush o Super Pincel. El trabajo de las hojas de los árboles se logra superponiendo 3 colores, uno encima de otro, generando el contraste deseado de luz y sombra. Para finiquitar la silueta de los árboles, se le agrega un poco de café. Nuevamente, volvemos a utilizar el Multiliner SP para delinear y dar más forma a las figuras de los árboles. Aquí es donde entra en juego el Opaque White para delinear y acentuar pequeños brillos y detalles en las formas dibujadas.